Hola amigos, bienvenidos al canal de las estructuras para dar inicio a este primer video clase 1 de robot estructural para el cálculo de estructuras de hormigón armado y estructuras metálicas. Quiero recalcarles que para el desarrollo de este curso, de esta serie de videos, les voy a sugerir que tengan una instalación de AutoCAD, una instalación de Advanced Steel y una instalación obviamente de robot estructural en el mismo año. Todos deben ser iguales. Por ejemplo, yo tengo la versión 2021. Si ustedes tienen la 2022, tendrían que ser, yo les sugeriría, ¿no?, que tengan la misma línea del año de cada software que lo tengan. Aproximadamente desde la versión 2018, robot estructural ha tenido pocas variaciones en su formato de diseño y trabajo, pero sí se puede evidenciar que la última versión 2021 y 2020 sí ha ampliado un poco más, ¿no?, más que todo la aceleración gráfica. Bien, entonces vamos a empezar describiendo el inicio de la primera ventana que nos sale cuando ejecutamos robot estructural, ¿no?, que sería esta ventana que menciona nuevos proyectos, proyectos recientes, y una ventana de notificaciones que bueno, algunas notificaciones que nos lleguen en línea. Acá en esta parte de nuevo proyecto les voy a mencionar acá que nos sale, ¿no?, como inicio, digamos, para hacer nuevos trabajos. Por ejemplo, el caso de esta que sería la introducción para realizar edificios, pórticos espaciales, láminas o planchas, celosías espaciales, diseño de placas o losas. Aquí estaría estructura volumétrica, que puede ser un muro de contención, digamos. Acá, digamos, la unión de barras, y esa que es importante, que es la definición de perfiles, que sí lo vamos a ver a fondo en los siguientes videos, para lo cual bueno, vamos a hacer una exportación, de hecho, ¿no?, pero sí necesitamos crear los perfiles en robot estructural desde cero. Bien, entonces vamos a trabajar en estos dos elementos en estos primeros videos. ¿Por qué? Digamos, a ver, yo voy a entrar primero a esta parte que dice edificio. Bien, hacemos un clic y entramos a lo que es para el diseño de un edificio. Bien, acá hay una sugerencia que lo vamos a cerrar, y acá tenemos dos formas de visualizar todos los datos que vamos a ir ingresando, que es esta, ¿no?, es en proyección y en vista. Acá en vista, como pueden ver, tenemos el administrador de vistas de Autodesk. Este es básicamente el motor 3D que bueno, es bastante versátil y bastante rápido, que nos permite mostrar, ¿no?, la estructura en diferentes vistas, y la proyección en planta, que nos va a servir para hacer, digamos, el desglose de las plantas de trabajo, ¿no?, digamos, planta base, planta 1, planta 2, etcétera, ¿no?, planta terraza, en fin, todo lo que merece en definición una edificación. Bien, ahora lo que voy a hacer es describir un poco el entorno de trabajo que al cual debemos habituarnos. Es por ejemplo, claro, el espacio, está la pantalla negra, la parte negra, que es el espacio de trabajo. Esta ventana de acá es el administrador de objetos. Todo lo que vayamos haciendo va apareciendo aquí. Si hacemos nodos, si hacemos vigas, columnas, líneas, losas, lo que sea, va a ir apareciendo acá. Y de cada elemento que capturemos aquí, sus propiedades van a aparecer aquí abajo. Por ejemplo, planta 1. Entonces acá aparecen sus propiedades, ¿no?
altura 3 metros, en fin, que puede ser variable también, ¿no? Tenemos todo lo que es la administración general de cualquier programa, ¿no? Es decir, si queremos nuevo, si queremos abrir, si queremos guardar, imprimir, etcétera, tomas de captura, bueno, deshacer y restablecer. Acá tenemos los zoom para visualizaciones y otros elementos que lo vamos a ir describiendo, pero sí, ese es el que vamos a usar más. Este que dice calcular, que está deshabilitado. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos ningún elemento para hacer un cálculo. Y este lado, al lado derecho, tenemos una barra, un menú con diferentes elementos. Por ejemplo, acá tenemos vigas, pilares, losas, muros, huecos, o sea, huecos, digamos, para ventana, puertas. Acá podemos hacer una caja de hormigón por decir, para un ascensor. Acá hacemos la definición de secciones, definición de espesores de losas. Acá también definimos materiales. Acá definimos los apoyos. Y por aquí tenemos, bueno, ya los casos de carga, que claro, vamos a hacer combinaciones para hacer iteraciones, ¿no? Es decir, vamos a aplicar cargas permanentes, empuje de viento, cargas de nieve y bueno, todo eso que se aplica siempre en este tipo de cálculo. Y bueno, que es variable también de acuerdo a las normativas de cada país, ¿no? Tenemos acá una serie de objetos también que son de ayuda. Podemos hacer un clic y son objetos que nos pueden servir para hacer algún tipo de línea descriptiva que luego se convertiría en un elemento estructural. A ver, esta ventana la vamos a poner por aquí, ahí, y vamos a abrir también esta otra, que es la definición de estructura, de la estructura. Hacemos un clic y bueno, acá se nos abre un menú con algunos elementos que son similares, ¿no? Acá tenemos también pilares, tenemos vigas, losas, en fin, y otros elementos que vamos a ir describiendo poco a poco. Esto también lo vamos a colocar en un punto que no nos perjudique la visual, ahí. Y listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es iniciar el trabajo con una estructura simple y sencilla. Nos vamos a ir acá a la vista y vamos a llamar a este icono que está aquí, que dice líneas de construcción. Bien, entonces vamos a hacer un clic. ¿Y qué tenemos acá? Aquí lo que vamos a hacer es básicamente, y para iniciar un trabajo ya en práctica, es crear un sistema de ejes. Es decir, yo voy a poner acá un nombre, por decir, ejes 1, digamos así. Se puede crear ejes cartesianos, cilíndricos o con ejes arbitrarios, porque hay algunos planos que sí tienen, digamos, líneas que no son ni horizontales ni verticales, tienen un ángulo diferente a otras. Entonces sí es necesario mencionarlas con líneas arbitrarias, ¿no? Eso todavía no vamos a mencionar, solo vamos a hacer ejes en el sistema cartesiano. Y vamos a empezar en el eje 0, 0, en el eje XY 0, 0. Bien, entonces vamos a agregar el punto 0, ¿no? Agregar, el primer punto va a ser 0, todo en X, luego todo en Y y luego todo en Z. Vamos a agregar, digamos, 3 metros, estamos marcando 3 metros. Luego 6 metros, nos vamos a Y, aquí también vamos a agregar 0 y vamos a variar aquí un poco, vamos a poner 4 y aquí vamos a poner 8. Y en Z tenemos acá lo que sería la base, que está en 0, y la altura de la primera planta, que sería 3 metros, que se puede hacer una variación, pero para empezar lo vamos a dejar ahí. Acá también podemos cambiar, digamos, en el eje X, que sea numérico, y en el eje Y podemos cambiar a que sea alfabético. Bien, hasta ahí, bueno, tenemos ya todo. Nos vamos a aplicar, ponemos aplicar, y como pueden ver se ha creado un sistema de coordenadas con los ejes a las distancias planteadas, ¿no? Aquí tenemos seguramente en X, como se puede ver acá, tenemos 3, 3, 3 y aquí 4 y una altura de 3 hacia la planta número 1.
Esto, como pueden ver, tiene la versatilidad de poder moverse así. Eso es lo que, bueno, muy en particular yo les diré que admiro el motor 3D de AutoCAD, de Autodesk. Es bastante sutil y rápido. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, amigos, es vamos a definir lo que sería nuestro sistema de elementos a trabajar. Es decir, vamos a empezar a crear vigas, columnas y los elementos constructivos, bueno, que son clásicos y propios de las estructuras de hormigón. Y eso lo vamos a hacer aquí. A ver, vamos a ver aquí en sección. Nos aparece esta ventana donde hay una serie de elementos ya predefinidos por Robot Structural. Bueno, aquí una columna se supone, ¿no?, que C es columna 45 por 45, columna 30 por 40, en fin, ¿no? Viga, en fin. Tal vez un IPE, que sería una viga de metal de 100 o 10 centímetros. Pero lo que nosotros vamos a hacer es crear nuestros propios elementos. Entonces vamos a borrar uno por uno. Y listo. Entonces ahora sí vamos a crear aquí, ¿no es cierto? Hacemos en definir una nueva sección. Y ¿qué vamos a crear? Vamos a crear elementos de, a ver, por decir, columna de hormigón armado. Bien. Nos ofrece acá una serie de formas de columnas, pero bueno, nosotros vamos a ir a la más sencilla, que es la rectangular. Entonces vamos a colocar aquí un nombre. Vamos a colocar, a ver, columna, a ver, por decir, para una base, digamos de a ver, en centímetros, acá, centímetros, digamos 30 por 50. A ver, perdón. 30 por 50. Listo. Entonces vamos a agregar y va a aparecer aquí el elemento. Ponemos agregar. No, acá nos falló el nombre. A ver, vamos a colocar 30 por 50 y agregar. Y vamos a borrar bueno, que nos hemos equivocado. Lo borramos. Listo. Una segunda columna que puede ser de 30 por 40, digamos. 30 por 40. Agregar. Y está agregándose, ¿no?, los elementos que queremos conformar en nuestra estructura. Tenemos columnas, ahora también vamos a hacer vigas de hormigón. Aquí voy a colocar viga, a ver, por decir, de 20 por 50, digamos así. Entonces acá voy a colocar 20 por 50 en la forma rectangular y vamos a agregar. También vamos a crear. Bien, entonces hemos creado una viga de 20 por 50 y vamos a crear también otra un poco más pequeña de 20 por 45. Esto para ejemplificar nuestra distribución en las plantas, y eso lo vamos a ver enseguida. Ponemos agregar y bueno, tenemos dos tipos de columna, dos tipos de viga. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a empezar a trabajar en este sistema coordenado que tenemos aquí, y vamos a hacer, a ver, vamos a agregar, lo que yo hago usualmente es agregar basas y luego las cambiamos ya sea columna o a viga. Entonces vamos a hacer un clic aquí en basa. Acá, por ejemplo, vamos a poner columna de hormigón de 30 por 50. Entonces vamos a empezar a aplicar. Y como pueden ver, está creando esas basas, que en realidad son columnas, con la forma de la sección de columna que se ha planteado inicialmente, ¿no? Ahí tendríamos las 9 columnas. Ahora vamos a cerrar esto. Y a la vez, como pueden ver aquí, ¿qué se ha creado? Ahora vamos a ver, se han creado basas y se han creado nudos, o sea, esos puntitos, ¿no?, los nudos.
que como se puede ver aquí, están aquí en los objetos, están apareciendo, ¿no?, ya la numeración de nudos de forma automática, la numeración de bases también. Sabemos que son 9 y como pueden ver acá están 9. Los nodos serían el doble, o sea, sería 9, 9, 18, están acá, ¿no? Entonces automáticamente el programa está generando diferentes tipos de elementos que son obviamente en teoría, digamos, el principio y el fin de una base, una viga, una columna, ¿no? O sea, un punto de inicio y un punto final. Bien, vamos a crear ahora otro elemento, los elementos que sean viga. A ver, vamos a crear bases. Eso queremos que sea viga de hormigón armado de 20 por 50. Entonces vamos a empezar a introducir de punto a punto ahí. Listo, entonces tenemos aquí ya toda la definición, ¿no?, de estas bases, que en realidad ya las hemos cambiado por su propiedad de columna y viga para su representación gráfica, ¿no? Vamos a ir acá en esta parte de abajo, hacia abajo a la izquierda, a ver un poco, explorar esta parte de estos menús que tenemos aquí abajo. Por ejemplo, tenemos acá la forma de las secciones. Ahora vamos a hacer un clic y como pueden ver nos aparece la forma de las secciones que hemos elegido y seleccionado y hemos aplicado en realidad, ¿no? También aparece acá al principio, por ejemplo, los números de nodos, los números de bases y en este caso las anotaciones de los paneles, pero todavía no tenemos ningún panel, o sea, es decir, una losa, una pared, todavía no estamos ingresando, ¿no? Pero como pueden ver ya se puede hacer la visualización, ¿no?, de elementos como viga y columna. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer una visualización en la proyección. En proyección vamos a hacer un clic aquí y acá por ejemplo estamos en la base donde están las columnas, y si subimos al siguiente nivel, a la planta 1 que está a 3 metros, están las vigas de 50 por 20, ¿no?, de 20 por 50, como se puede ver. Entonces está cabalmente representado nuestro esquema de ejes. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora para ejemplificar un poco más este primer video, para familiarizarnos un poco con el formato de trabajo de robot, es que vamos a crear acá una segunda planta. O sea, que tenemos acá la planta 1, vamos a crear la planta 2. Entonces eso lo hacemos acá en plantas. Vamos a quitar este filtro, plantas, y aquí ponemos añadir planta. Entonces vamos a añadir una planta número 2 encima, a una altura de 3 metros, ¿no? Encima, vamos a ver cuál nos funciona. Vamos a poner encima a una altura de 3 metros. Entonces ponemos OK, y como pueden ver se ha creado, ¿no?, la planta 2. O sea, teníamos base, planta 1, planta 2, y justamente siguiendo las líneas proporcionadas en los ejes iniciales, ¿no?, en X3, en Y4, la altura de las plantas en 3 metros. Vamos a hacer una verificación aquí en las líneas de construcción. Entonces, como pueden ver, tenemos XY, y en Z, o sea, fíjense, automáticamente se ha creado la planta número 2 a una distancia de 3 metros, que podemos variar, pero para este primer ejemplo lo vamos a dejar así. Bueno, aplicar y cesar. Bien, ya. Entonces ahora vamos a colocar aquí los otros elementos, ¿no?, columnas y vigas
como hemos hecho en la primera parte, en la primera planta. Vamos a colocar acá columnas, vamos a buscar columnas de hormigón de 30 por 40 exactamente, y marcamos los puntos ahí. O sea, fíjense cómo nos está ayudando el sistema de ejes definido al principio. O sea, realmente sin eso se puede generar un trabajo más lento, ¿no? También vamos a ingresar vigas de hormigón, las pequeñas, que serían de 20 por 45 justamente, en las posiciones que corresponden. Ahí. Se puede desde luego hacer copias, ¿no? Es decir, podríamos haber copiado directamente todo de la planta 1 y luego haber cambiado simplemente la sección, pero digamos es bueno entrar un poco en detalle, ¿no? de cada tipo de elemento en forma gráfica, como con esta ventana de bases, ¿no? Porque sí, como les digo, si ustedes digamos agarran una serie de elementos, se puede, ¿no? Acá edición, copiar, y bueno, se puede copiar hacia arriba, ¿no? O sea, copiar con propiedades, modificar estructura. Vamos a ir viendo también de a poco esto, pero digamos que hasta aquí estaría nuestra estructura con dos tipos de vigas y dos tipos de columnas, digamos que casi concluida. Entonces vamos a hacer una verificación de esto. O sea, todavía, como pueden ver, no hemos colocado ningún tipo de carga, ningún tipo de losa. O sea, ahorita son los elementos, como se dice, puros de entre viga y columna. Se estaría aplicándose su peso propio nada más, porque todos estos elementos que hemos dibujado, que hemos aplicado ahora, ya tienen una característica de hormigón, según la norma que bueno, posteriormente vamos a cambiar. Entonces aquí vamos a hacer ya para trabajar, digamos, un pequeño cálculo. Vamos a seleccionar todos los nodos de la base y vamos a colocar apoyos. Entonces todos estos apoyos vamos a hacer que sean empotrados. Aquí ha seleccionado, ¿no? todos los apoyos. Vamos a aplicar. Pues como pueden ver, se ha generado una serie de apoyos, ¿no es cierto? Bien, entonces acá vamos a hacer un precálculo simplemente para comprobar que la estructura sea funcional. Acá, como pueden ver, acá en esa parte de abajo, donde estoy marcando con el mouse, dice resultados ausentes. O sea, todavía no hemos hecho ningún tipo de cálculo, pero lo vamos a hacer. Y vamos a hacer de la siguiente manera. Hacemos un clic acá en calcular. Va a proceder a hacer un cálculo, una verificación, digamos así. Y ahora dice resultados actuales, o sea, ha sido actualizada la estructura. Y bueno, esta estructura, por ser tan sencilla, no tiene ninguna falla, digamos así, ¿no? Pero ¿cómo nos arroja los resultados de error? Una de las formas de resultados de error Robot Structural. A ver, vamos a generar a propósito un error. Entonces voy a ingresar un pilar, digamos así, que esté por ahí volando, así digamos, ahí. Entonces este pilar está volando en el aire, no tiene ningún tipo de apoyo, ni está conectada con la estructura principal. Entonces vamos a actualizar, ¿no? Aquí resultados no actuales, entonces vamos a actualizar. Hacemos calcular. Y fíjense que nos ha saltado un primer error, ¿no? Se han encontrado errores en la verificación de la estructura. Desea continuar y yo le voy a poner sí. Sección no especificada en la viga 43, que es esta, ¿no? O sea, ahorita este es un vector nada más, no es nada, no es hormigón, no es fierro, no es nada, es como si se tratara de un vector. Pero como pueden ver, ya se ha identificado un error.
y listo. Entonces ahora sección no especificada, la base 43, y acá nos sale, ¿no?, la ventana de errores, ¿no? Esa barra que está marcando sección no especificada, bueno, en fin. Ahora, por más que le especifiquemos, a ver, vamos a especificarla, vamos a ponerle un tipo de columna, digamos esta, una columna de 30 por 50, listo. Vamos a ver que asimismo es posible que salga un error, ¿no?, porque esta no está vinculada a ningún elemento estructural que le dé más que todo equilibrio, ¿no? Vamos a hacer calcular y nos sale un nuevo error que dice estructura disyunta. ¿Desea continuar? Sí. Entonces dice que hay inestabilidad de tipo 2 en el nodo 29, que es este de acá arriba, en la dirección RZ. ¿Desea continuar? Sí. Lo que ocurre acá es que esta columna estaría moviéndose en algún sentido. Claro, está empotrada abajo, pero está moviéndose y no tiene ningún apoyo que le dé rigidez en esta parte, ¿no?, de acá, en la parte superior. Entonces, ¿desea continuar? Le vamos a poner sí. Y dice que sigue saliendo la inestabilidad tipo 3. Y bueno, la estructura disyunta básicamente es una estructura que no es estructura, o sea, vendría a ser un mecanismo, ¿no? O sea, vendría a ser un mecanismo que ya no tiene ya una rigidez isostática o hiperestática, o en sí que defina, ¿no?, una estructura estable. Entonces acá la inestabilidad, vamos a buscar dónde está, hacemos un clic y en ese punto, ¿no?, o sea, nos está marcando rebote estructural ese error, digamos así, ¿no? Bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a borrar este error que lo hemos cometido a propósito. Claro, ese nodo 29 y ese 28 van a desaparecer de acá del listado. Acá 29 y 28 van a desaparecer. Podemos borrarlo también por acá, ¿no? Mira que está seleccionado. Si lo borramos va a desaparecer aquí, pero lo hagamos de forma gráfica. Marcamos y lo borramos con la tecla delete o suprimir. Sí, listo, está desaparecido acá, ¿no?, la 28 y 29, el nodo 28 y el nodo 29. Vamos a actualizar ese cálculo preliminar y no hay ningún error, ¿no es cierto? Entonces esa es la primera verificación, digamos, de la forma de lo que sería una estructura de hormigón, una estructura metálica, o cualquier tipo de estructura que ustedes planteen, en que Robot va a ayudar desde el principio a identificar puntos o nodos o barras que estén desvinculadas de un trabajo óptimo, ¿no? Siempre se solicita que una estructura esté 100% conectada entre vigas, columnas, losas y todo eso, ¿no? Entonces ese es el punto clave de esta primera parte. Entonces vamos a ver ahora esa parte de la proyección. Vamos a ver la proyección. Entonces, si aquí nos vamos a la base, bueno, estamos en la base de hecho, donde se puede ver las columnas y los apoyos, ¿no? Tenemos acá la planta 1, donde están las vigas de 20 por 50, la planta 2, que son las vigas de 20 por 45. Entonces esa es la forma en la que podemos movernos, ¿no?, dentro con las dos formas de visualizar, tanto en vista y proyección, o sea, proyección en planta, para ir viendo que no existan, digamos, elementos superpuestos y en fin, cosas que nos puedan generar errores, ¿no? Bien, ahora aquí vamos a hacer el filtro, lo vamos a quitar y nos queda ya la estructura vista completamente. Ahora vamos a proceder a grabar eso en el escritorio como estructura, simplemente, ¿no?, guardar. Bien, entonces vamos a trabajar con un poco de la visualización de los elementos que tenemos acá en esta vista, ya que bueno, todos acá está con un solo color. En algún caso podría ser confuso si es que la estructura es muy complicada, pero se soluciona eso, ¿no? Tenemos acá en algún espacio, presionamos botón derecho y nos vamos a este icono de mostrar. Hacemos un clic
Y bueno, tenemos acá diferentes formas de visualizar los atributos. En este caso yo me voy directamente acá a la designación de colores, donde se puede hacer, digamos, variaciones en los colores de acuerdo a una iteración que va a hacer automáticamente, ¿no? Bueno, vamos a aplicar. Entonces, como pueden ver, ha habido una variación de color, ¿no? O sea, como se puede ver aquí, digamos, la planta 1 un color, la planta 2 otro color, y así sucesivamente, ¿no? Si fuera la 3 va a adoptar otro color para tener un poco más de diferenciación acá en lo que sería los diferentes elementos de esta estructura. Vamos a hacer un nuevo recálculo para ver que no hay errores. Y efectivamente no hay ninguna, no está saltando, digamos, ningún tipo de error. Bien, amigos, en este primer video he hecho este esquema, digamos, de ejes de bastante sencillez, como se dice, ¿no? Es un eje en X a 3 metros, en Y a 4 metros y altura a 3 metros, ¿no? Que sale, bueno, bastante sencillo, es como para hacer un primer ejemplo bastante bien, pero en nuestro siguiente video ya vamos a complicar un poco la forma de trabajar, porque lo que vamos a hacer es de un plano que, bueno, tengo acá un plano que no es tampoco muy complicado, es de una vivienda pequeña, pero como pueden ver el dimensionamiento de los ejes ya es variable, ¿no? Tiene bastante variabilidad. En ambas direcciones, en X y en Y, lo cual vamos a trabajarlo en AutoCAD, ese sistema de ejes, y lo vamos a llevar a el robot estructural. Bien, amigos, eso es todo por esta primera clase. No se olviden darme un like por el inicio de esta primera clase de robot estructural. Compartan este video a través del link de compartir para difundir más aún esta primera parte, que es realmente estamos haciendo lo más básico, porque posteriormente vamos a hacer obviamente con casos de carga, vamos a aplicar cargas puntuales, lineales, diferentes tipos de combinaciones. Vamos a ver también sobre lo que es la normativa, ¿no? de construcción, porque aquí, por ejemplo, si vemos normas de diseño en cargas, bueno, aquí vamos a elegir una norma que se adecue, ¿no? a cada país. Bueno, depende, hay usuarios de toda Latinoamérica, entonces eso vamos a también hacer un pequeño análisis. Bien, amigos, eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.